Con gusto, presidente. Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, San Salvador, 7 de octubre del año 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 31, favorable. La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se refiere al expediente número 1332-10-2019-1, que contiene iniciativa del diputado Lorenzo Rivas Echeverría, en el sentido se apruebe el nuevo decreto legislativo conteniendo disposiciones transitorias relacionadas a los traspasos de líneas con el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad del transporte selectivo excepcional, específicamente en pickups. Se explica en la iniciativa que mediante el decreto legislativo número 885, de fecha 10 del mes de enero del año 2018, publicado en el Diario Oficial número 38, tomo número 418 del 23 de febrero de ese mismo año, se emitieron disposiciones transitorias para evitar la suspensión de la prestación del servicio público del transporte selectivo de pasajeros, específicamente en pickups. También se plantea que esta modalidad del servicio está siendo prestada por personas naturales y jurídicas en situación de inseguridad jurídica y administrativa, debido a no poseer la titularidad sobre las líneas de transporte correspondientes, ya que el decreto 885 antes citado ya venció, el cual permitió realizar traspasos de manera ordenada, logrando de prestar con calidad el servicio gracias a contar con los instrumentos legales correspondientes. No obstante lo anterior, muchos de los actuales operadores de transporte de pasajeros a nivel nacional, en virtud del permiso otorgado, han traspasado a favor de terceros la propiedad de los vehículos con los cuales brindaban dicho servicio, ocasionándoles a estos últimos una situación de inseguridad jurídica, puesto que hasta la fecha todavía no han logrado adquirir la titularidad sobre los citados permisos de transporte otorgados por el Estado a los antiguos propietarios de dichos vehículos. La comisión analizada, que fue la pieza y el proyecto de decreto presentado, y consciente de la problemática planteada, considera necesaria la emisión de disposiciones transitorias para el plazo de un año que les permita a todos los afectados regularizar su situación de manera gratuita ante el Viceministerio de Transporte. En razón de lo anterior, la comisión dictamina en sentido favorable, así el dictamen que hace el conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos legales pertinentes dio su unión libertad y tiene la firma de la mayoría de integrantes de la Comisión de Obras Públicas, presidente. Con su venia, puedo proceder a leer el proyecto de decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano I, que en aras de evitar la suspensión o interrupción de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de transporte selectivo excepcional de pasajeros, específicamente en pickups, por parte de las personas naturales y jurídicas que se encuentran en las situaciones de inseguridad jurídica o administrativa, por no tener la titularidad de los permisos correspondientes, se emitieron disposiciones transitorias mediante el decreto legislativo número 885 del 10 de enero del año 2018, publicado en el Diario Oficial número 38, tomo 418, del 23 de febrero de ese mismo año. Romano II, que el referido decreto legislativo número 885 entró en vigencia el 23 de febrero del año 2018, cuyo artículo 1 disponía que su vigencia sería un año contado a partir de la fecha de su publicación. Romano III, que vencido el plazo del decreto antes citado, muchos operadores o prestatarios del servicio del transporte público de pasajeros en la modalidad de transporte selectivo excepcional de pasajeros, específicamente pickups, que en virtud del permiso otorgado han traspasado a favor de terceros la propiedad de los vehículos con los cuales brindan dicho servicio, poniéndose estos últimos en una situación de inseguridad jurídico-administrativa, puesto que se les imposibilita adquirir como consecuencia de dichos traspasos la titularidad sobre los permisos correspondientes, lo que vuelve necesario la emisión de un nuevo decreto transitorio que permita de manera gratuita tramitar los traspasos de los permisos correspondientes. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Lorenzo Rivas Echeverría, decreta las siguientes disposiciones transitorias. Artículo número 1. Toda persona natural o jurídica, asociada o no,
que actualmente se encuentre prestando el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de transporte selectivo excepcional, específicamente en pickups, que en virtud de haberle sido transferido uno o varios vehículos vinculados a un permiso tendrán un año contado a partir de la publicación del presente decreto para informar y tramitar personalmente o por medio de apoderado de esa circunstancia y solicitar la transferencia únicamente del permiso y en otros casos también la de la tarjeta de circulación al Viceministerio de Transporte. Habiendo verificado la información a que se refiere el inciso anterior y luego de efectuar el estudio jurídico pertinente, procederá a traspasar el permiso al propietario del vehículo vinculado al instrumento legal respectivo y efectuar las modificaciones en los registros que al efecto posea. En estos casos, la persona natural y o jurídica adquirirá el permiso en las mismas condiciones en las que le fue otorgado su antecesor. Para el ejercicio de las prerrogativas anteriores, los solicitantes deberán presentar los documentos mediante los cuales acrediten ser titulares del vehículo de que se trate. Asimismo, deberán comprobar que a la fecha de la solicitud se encuentran prestando el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de transporte selectivo excepcional de pasajeros, específicamente en pickups. Artículo 2. Los prestatarios del servicio a que se refiere el inciso anterior y que a la fecha se encuentren prestando el servicio contarán con un plazo de un año contado a partir de la publicación del presente decreto para presentar la solicitud respectiva ante el Viceministerio de Transporte a efecto de completar el trámite de traspaso respectivo. Las solicitudes que se presenten deberán acompañarse de los documentos que les acrediten la calidad de prestatarios del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de transporte selectivo excepcional de pasajeros, específicamente en pickups, debiendo presentar la tarjeta de circulación y el permiso de operación. Artículo 3. Los trámites establecidos en el presente decreto deberán ser gratuitos. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 9 días del mes de octubre del año 2019. Así leído el dictamen número 31, su respectivo proyecto de decreto, señor presidente.